El taxi se detuvo en una calle bulliciosa de Coyoacán, donde el sol de la tarde caía a plomo y el aire olía a elotes asados y al humo de los coches. Bajé la ventanilla y el calor me golpeó como una bofetada, un recordatorio de que estaba viva, lejos de las frías sombras de mi pasado. Habían pasado solo 3 semanas desde que dejé atrás esa vida, con un bolso lleno de ropa y el alma llena de cicatrices. Sofía, mi amiga del alma, la única que no me juzgó, me ofreció su casa como un santuario. «Ven a la Ciudad de México», me dijo por teléfono, con su voz dulce y despreocupada. «El aire aquí te curará». No le conté que no buscaba cura, sino un lugar donde mis demonios pudieran descansar un rato. Pagué al taxista y arrastré mi maleta hasta la puerta azul cobalto. Sofía me abrió con una sonrisa que abarcaba toda su cara redonda y amable. Me abrazó con fuerza, como si temiera que yo fuera un fantasma a punto de desvanecerse. «Carmen, qué bueno que llegaste. Estás tan delgada, pero hermosa, como siempre». Entré en la casa, un refugio fresco y sombreado, lleno de plantas y el olor a café recién hecho. Todo era paz, todo era normalidad. Una normalidad que se sentía extraña en mi piel, como un vestido prestado que no me quedaba bien. Y entonces lo vi. Estaba de pie en el umbral de la cocina, alto y delgado, con el pelo oscuro revuelto y unos ojos que eran la copia exacta de los de Sofía, pero con una chispa de confusión que ella había perdido hacía mucho tiempo. Tendría unos 20 años, la edad en la que los hombres creen que el mundo es un mapa que pueden conquistar, sin saber que los mapas más peligrosos son los que llevamos dentro. Llevaba una camiseta blanca simple y unos vaqueros gastados. Era un lienzo en blanco. Un hermoso y peligroso lienzo en blanco. «Mateo, hijo, ven a saludar», dijo Sofía, radiante. «Ella es Carmen, mi amiga de la que tanto te he hablado». El chico, Mateo, se acercó con timidez. Me tendió la mano, una mano grande y fuerte, pero su apretón fue suave. «Mucho gusto, señora». «Carmen», le corregí, dejando mi mano en la suya un segundo más de lo necesario. Sentí una leve corriente eléctrica, la vibración de su juventud. Le sonreí, una sonrisa que había practicado 1000 veces, una que no llegaba a mis ojos. «La única señora aquí es tu madre». Sofía se rió, ajena a todo. «Ay, Carmen, siempre con tus bromas. Anda, hijo, ayúdala con la maleta. La cena casi está lista». Mientras Mateo subía mi equipaje a la habitación de invitados, yo me quité el abrigo ligero. Debajo llevaba un vestido rojo oscuro, de lino, sencillo pero ceñido, que se pegaba a mi cuerpo con la humedad del viaje. No era provocativo, pero conocía el efecto que un color así tenía. Era el color de la sangre y del vino, de la pasión y del peligro. En mis pies, unos tacones de aguja del mismo color, que hacían un sonido decidido y rítmico sobre las baldosas de terracota del suelo. Eran mi armadura. El sonido de mis pasos era el único que me recordaba que seguía avanzando. Durante la cena, Sofía no paró de hablar, del trabajo, de los vecinos, del precio de los aguacates. Yo comía despacio, observando a Mateo. Él intentaba no mirarme, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia mí. No hacia mi cara, sino hacia mis manos. Hacia la pulsera de plata en forma de serpiente que se enroscaba en mi muñeca, o hacia la forma en que sostenía mi copa de agua de Jamaica, con las uñas pintadas de un rojo casi negro. Él no miraba a la mujer, miraba los detalles. Y eso me pareció interesante. «¿Y tú, Carmen, cómo has estado?», preguntó Sofía de repente, sacándome de mis pensamientos. «Sobreviviendo», respondí, con una media sonrisa. «Ya sabes. Hay hombres que te prometen el mundo y solo te dejan las cenizas. Estoy aprendiendo a construir algo nuevo con ellas». Vi a Mateo tragar saliva. La conversación era demasiado intensa para una cena familiar, pero era la única forma en que sabía hablar. No conocía el lenguaje de la trivialidad. «Bueno, pero ahora estás aquí, para descansar», dijo Sofía, intentando aligerar el ambiente. Se levantó para ir a la cocina a por el postre. Nos quedamos solos en la mesa. El silencio era denso,
casi se podía tocar. Mateo tenía las manos sobre la mesa, entrelazadas. Estaba nervioso. Yo me incliné un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El escote de mi vestido se abrió ligeramente, nada revelador, solo una insinuación de piel pálida contra la tela roja. Tu madre dice que estudias arquitectura, dije, con la voz un poco más baja, más íntima. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Sí. Me gusta, crear cosas. Crear es fácil, susurré. Lo difícil es saber qué hacer cuando todo se derrumba. ¿Tú sabes qué hacer, Mateo? Finalmente, levantó la vista. Sus ojos eran profundos y oscuros, un mar de inocencia a punto de enfrentarse a una tormenta. Vi el desafío en ellos, mezclado con miedo y una curiosidad voraz. Negó con la cabeza. Me reí suavemente, un sonido ronco, casi roto. No te preocupes. Nadie lo sabe a tu edad. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, sintiendo su mirada seguir cada uno de mis movimientos, cada balanceo de mis caderas, cada chasquido de mis tacones en el suelo. Saqué un cigarrillo delgado de mi bolso, un vicio que no podía dejar. Lo encendí y exhalé el humo hacia la noche de la ciudad. El olor a tabaco se mezcló con el perfume de jazmín que emanaba de mi piel. Hueles bien, dijo él, con voz insegura, como si se arrepintiera de haberlo dicho en voz alta. Me giré para mirarlo por encima del hombro. La pequeña llama del mechero iluminó mi rostro por un instante. Le sonreí, esta vez de verdad. El juego había comenzado, aunque él todavía no lo supiera. Es jazmín y pólvora, niño, le dije. Acostúmbrate. La primera mañana en casa de Sofía fue como despertar en un país extranjero. Los sonidos eran diferentes, el silbato agudo del afilador de cuchillos en la calle, el murmullo de la radio de un vecino, la risa de Sofía en la cocina. Me quedé en la cama un rato, escuchando. Era la banda sonora de una vida que no era la mía, una vida sencilla, predecible. Me levanté y me miré en el espejo. Las sombras bajo mis ojos contaban historias que nunca le contaría a nadie. Decidí guardar el vestido rojo. Hoy no era un día para armaduras. Elegí un vestido largo de algodón blanco, sencillo, casi monacal. Dejé mi pelo suelto y mis pies descalzos. Quería ver qué pasaba si me movía por la casa como un fantasma, en silencio. Cuando entré en la cocina, Sofía ya había preparado el desayuno, chilaquiles verdes y café de olla. Mateo estaba sentado a la mesa, con un libro abierto, pero sus ojos no se movían. Sentí su tensión en cuanto aparecí en el umbral. Levantó la vista y vi una fracción de segundo de sorpresa. Esperaba a la mujer de rojo, no a esta aparición pálida y silenciosa. Buenos días, dije, con una voz más suave que la noche anterior. Serví mi café y me senté frente a él. Dormí como una piedra. Qué bueno, mija, dijo Sofía, poniendo un plato frente a mí. Te hacía falta. Hoy voy a ir al mercado de San Juan a buscar unos buenos quesos y chapulines. ¿Se te antoja algo? Negué con la cabeza. Solo paz, Sofía. Y de esa ya tienes mucha aquí. Después de que Sofía se fue, con su carrito de la compra y sus alegres despedidas, la casa se quedó en un silencio expectante. Mateo recogió sus libros y se fue a la sala de estar. Yo lavé los platos, disfrutando del simple acto, del agua caliente en mis manos. Era un ritual de purificación. Cuando terminé, caminé sin hacer ruido hacia la sala. La luz de la mañana entraba por el gran ventanal, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Mateo estaba arrodillado en el suelo, completamente absorto. Frente a él, sobre una mesa baja, había una maqueta. Un edificio en miniatura, hecho de madera y cartón, con una precisión asombrosa. Era delicado y complejo. Pero algo no funcionaba. Lo vi fruncir el ceño, mover una pequeña pieza y luego volver a ponerla en su sitio con un suspiro de frustración. Era la imagen pura de la creación, de la lucha por dar forma a una idea. Me acerqué por detrás,
tan silenciosamente que no se dio cuenta hasta que estuve a su lado. Se sobresaltó cuando hablé. «Es hermoso», dije en un susurro. Se giró bruscamente. Su cara estaba a la altura de mis rodillas. Me miró de abajo hacia arriba, sus ojos recorriendo el vestido blanco, mis pies descalzos sobre la alfombra, y luego subiendo hasta mi rostro. Se sonrojó y se levantó rápidamente. Es un proyecto para la universidad», tartamudeó. «Un centro cultural. Pero la fachada no tiene fuerza». Me arrodillé a su lado, al otro lado de la mesa. Ahora estábamos al mismo nivel. El olor a pegamento y madera recién cortada llenaba el aire. Incliné la cabeza, estudiando la maqueta. Era técnicamente perfecta, pero fría. Sin alma. «Buscas la perfección», le dije suavemente, sin mirarlo. «Pero a veces, la perfección es un defecto. A veces, las grietas son las que dejan entrar la luz». Extendí mi mano y mi dedo índice, con la uña pintada de rojo oscuro, rozó una de las paredes lisas de la maqueta. No la toqué, solo sentí la energía a milímetros de la frágil estructura. «Imagínalo», continué, mi voz casi un murmullo hipnótico. «Una ruptura aquí. Una línea inesperada que rompa la simetría. Algo que demuestre que el edificio ha vivido, que ha sufrido una herida, y ha sobrevivido. Eso le daría fuerza. La vulnerabilidad es una fuerza, Mateo. No lo olvides». Él no respondía. Estaba paralizado, respirando lentamente. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Me incliné un poco más sobre la maqueta, como si fuera a contarle un secreto. Mi pelo rozó su hombro. Él se estremeció, pero no se apartó. Pude oler su aroma, una mezcla de jabón, sudor ligero y juventud. «Todo lo que se construye con tanto cuidado», susurré, mi aliento cálido cerca de su oreja, «puede ser destruido con un solo toque». Y entonces, muy lentamente, mi dedo finalmente aterrizó sobre la pequeña pared de cartón. No la empujé. Solo descansé mi dedo allí, un punto de presión, una amenaza silenciosa. Él dejó escapar un suspiro tembloroso. El mundo pareció detenerse en ese instante. El polvo danzante, el silencio, la presión de mi dedo sobre su creación. En ese momento, oímos el sonido de la llave en la cerradura y la voz alegre de Sofía. «Ya llegué. Traje maravillas». El hechizo se rompió. Retiré mi mano como si quemara. Me puse de pie de un salto, alisándome el vestido. Mateo parpadeó, como si despertara de un sueño. Se quedó mirando la maqueta, justo en el punto que yo había tocado, como si hubiera dejado una marca invisible. Me retiré a mi habitación sin decir una palabra, pero al cerrar la puerta, me apoyé en ella y sonreí. No era una sonrisa malvada. Era la sonrisa de alguien que se siente vivo por primera vez en mucho tiempo. El juego se estaba volviendo mucho más interesante de lo que había planeado. Y me di cuenta de que, quizás, no solo estaba probando sus límites, sino también los míos. Los siguientes días fueron una coreografía silenciosa y tensa. Yo aprendí los ritmos de la casa, y Mateo aprendió a moverse a mi alrededor como si yo fuera un fuego que no sabía si lo calentaría o lo quemaría. Me observaba desde el otro lado de la mesa durante el desayuno, intentando descifrarme. Yo le devolvía la mirada por encima de mi taza de café, sin sonreír, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Sofía, en su bendita inocencia, no notaba nada. Para ella, éramos solo su hijo y su vieja amiga, compartiendo un techo. No veía las corrientes subterráneas, las palabras no dichas que cargaban el aire de electricidad. Una tarde, después de una lluvia torrencial que limpió el cielo y dejó el aire oliendo a tierra mojada, Sofía sacó una enorme cesta de ropa húmeda. «El sol está perfecto para secar la ropa», anunció. «Mateo, ¿por qué no le ayudas a Carmen a subir esto a la azotea? Yo tengo que hacer unas llamadas». Mateo se tensó. La azotea era nuestro territorio, un espacio privado suspendido sobre la ciudad. Asintió rígidamente. Subimos las escaleras de caracol en silencio,
él delante con la pesada cesta, yo detrás. Seguía llevando mi vestido blanco de algodón. Sentía sus hombros anchos moverse bajo la camiseta, el esfuerzo de sus músculos. Era consciente de cada uno de sus movimientos. La azotea era un mundo aparte. El sol de la tarde bañaba los azulejos rojos en una luz dorada y cálida. Abajo, el caos de la ciudad era un murmullo lejano. Aquí arriba, solo estábamos nosotros, el cielo azul y el viento. Un viento suave que empezó a jugar con mi vestido, pegándolo a mis piernas y a mi torso antes de volver a soltarlo, como una caricia tímida. Empezamos a trabajar. Primero las sábanas grandes y las toallas. Las colgábamos entre los dos, cada uno en un extremo de la cuerda. A veces, la sábana blanca se hinchaba con el viento, ocultándonos al uno del otro por un instante, para luego caer y revelar nuestras miradas. Era un juego de apariciones y desapariciones. Nuestras manos se rozaron una vez al buscar la misma pinza de la ropa. Él retiró la suya como si se hubiera electrocutado. Yo fingí no darme cuenta, pero una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El silencio se estaba volviendo demasiado ruidoso. Decidí romperlo. Cuando en la cesta solo quedaba la ropa más pequeña, saqué una de mis prendas. Era una camisola de seda negra, delicada, casi etérea. Se la tendí. Ten. Cuelga esto por mí, ¿quieres? Él la tomó con dos dedos, como si sostuviera un pájaro herido. La seda negra contrastaba violentamente con sus manos grandes y ligeramente callosas. Lo vi tragar saliva, sus ojos fijos en el encaje del borde. Se quedó inmóvil por un momento. ¿Tienes novia, Mateo?, pregunté de repente, mi voz sonando extrañamente clara en el aire abierto. La pregunta lo desarmó. Levantó la vista bruscamente, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. No. Ahora no. No, ladeé la cabeza, fingiendo curiosidad. Un chico como tú. ¿Las chicas de tu edad no saben apreciar a un hombre que construye cosas con sus manos? No es eso, es complicado. Me acerqué un paso, lentamente. El viento me envolvió, trayendo mi perfume de jazmín hasta él. Nada es complicado a los 20 años. Solo hay miedo, susurré. Miedo a no hacer lo correcto. Miedo a romper algo. Miedo a que te rompan. Me detuve a menos de 1 metro de él. Dime la verdad. ¿Es que te asustan las mujeres, o te asusta lo que te hacen sentir? Él no pudo responderme. Sus ojos estaban clavados en los míos, una mezcla de pánico y fascinación. Sostenía mi camisola en su mano, un símbolo de una intimidad que nunca había conocido. Extendí mi mano y, con la punta de mis dedos, toqué la tela de seda que él sostenía. Mis dedos rozaron los suyos. Esta vez, no se apartó. Se quedó rígido como una estatua, su respiración contenida. La piel de sus nudillos estaba caliente. Mantuve el contacto durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Podía sentir el pulso acelerado de su sangre bajo la piel. ¿Ves?, dije en voz baja, retirando mi mano. No es tan difícil. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera, dejando que el viento jugara una última vez con mi vestido. Me detuve en el primer escalón y lo miré por encima del hombro. Él seguía allí, inmóvil, con la prenda de seda negra colgando de su mano, rodeado por las sábanas blancas que danzaban al viento. Ten cuidado, arquitecto, le dije, y mi voz sonó como una advertencia y una promesa. A veces, los cimientos que parecen más fuertes son los primeros en ceder. Bajé las escaleras, dejándolo solo en la azotea con el sol, el viento y un caos de sentimientos que probablemente no sabía cómo nombrar. Y mientras bajaba, sentí un escalofrío. Estaba jugando con fuego, y una parte de mí, una parte que creía muerta, empezaba a disfrutar demasiado del calor. Después de lo de la azotea, algo se rompió en el aire. Mateo ya no me observaba con curiosidad, me evitaba con una dedicación casi febril. Si yo entraba en una habitación, él salía. En la mesa, sus ojos estaban fijos en su plato.
Se había convertido en un fantasma en su propia casa, y yo era la razón. Me di cuenta de que lo había empujado demasiado lejos, hasta el borde de un precipicio que él no sabía cómo navegar. Y una parte oscura de mí, una parte que odiaba, se sintió satisfecha. Pero otra parte, una más pequeña y frágil, sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. La oportunidad llegó 2 noches después. La tía de Sofía, que vivía en Puebla, se puso enferma. Tengo que ir a cuidarla, anunció Sofía con el teléfono todavía en la mano, su cara llena de preocupación. Me quedaré allí esta noche. ¿Estarán bien solos? Hay comida en el refrigerador. Le aseguramos que sí. Vi cómo Mateo bajaba la mirada, sabiendo lo que significaba. Una casa entera para nosotros dos. 24 horas sin el amortiguador de la presencia de su madre. Cuando Sofía cerró la puerta tras de sí, el sonido del cerrojo pareció resonar en cada rincón de la casa, sellándonos dentro. La noche cayó lentamente, espesa y cargada de electricidad. Yo me quedé en mi habitación, leyendo un libro sin ver las palabras. Él estaba en la suya, probablemente haciendo lo mismo. La casa, normalmente llena de vida, estaba sepulcralmente silenciosa. Era el silencio que precede a las tormentas. Cerca de la medianoche, la sed me venció. Salí al pasillo descalza, moviéndome como una sombra. La luz de la luna entraba por una ventana, dibujando formas extrañas en las paredes. Y entonces lo vi. Una luz tenue venía de la cocina. Entré y allí estaba él, sentado a la mesa, de espaldas a mí, con un vaso de leche en la mano. Solo llevaba unos pantalones de pijama. Su espalda estaba tensa, los músculos definidos bajo la piel. No hice ruido, pero supo que estaba allí. Se giró lentamente. Sus ojos estaban oscuros, atormentados. Parecía que no había dormido en días. Tampoco puedes dormir, dije. No era una pregunta. Él negó con la cabeza. Me senté en la silla de enfrente, la misma en la que me senté la primera noche. La mesa de madera nos separaba como un campo de batalla. Lo observé durante un largo minuto. Se acabaron los juegos. Se acabaron las indirectas. ¿Tienes miedo?, le dije, mi voz era baja, sin rastro de burla. Era una constatación. ¿De qué?, preguntó, a la defensiva. De mí. De lo que te hago sentir. Crees que soy una especie de araña que teje una tela a tu alrededor. Y no te equivocas del todo. Hice una pausa, tomando una bocanada de aire. Pero ni siquiera sabes qué es el miedo de verdad. Él me miró, confundido. Decidí mostrarle una de mis cicatrices, una de las de verdad. ¿Ves este brazalete?, dije, levantando mi muñeca para que la pulsera de serpiente brillara bajo la luz de la cocina. Me lo regaló un hombre. Un hombre al que yo creía amar. Me dijo que era un símbolo de protección, de sabiduría eterna. Que mientras lo llevara, nada malo me pasaría. Mi voz se volvió un susurro amargo. Una semana después de dármelo, me vendió para pagar una deuda. Me dejó en una habitación con 2 hombres que no conocía y me dijo, es solo un negocio, Carmen. La serpiente sabe cómo cambiar de piel para sobrevivir. Ese día aprendí que las cosas más hermosas son, a menudo, las jaulas más crueles. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo me miraba con los ojos muy abiertos, todo su cuerpo inmóvil. El color había desaparecido de su rostro. Había visto a la mujer misteriosa, a la depredadora, pero ahora, por primera vez, estaba viendo a la víctima. A la superviviente. Lentamente, alargó la mano sobre la mesa. No para tocarme, sino como un gesto instintivo de ¿consuelo? Su rostro estaba lleno de una empatía tan pura y abrumadora que casi me hizo llorar. Era la reacción de un alma que aún no había sido contaminada. Entonces, hice algo que lo cambió todo. Alargué mi mano, pero no para tomar la suya. Tomé su vaso de leche. Lo acerqué a mis labios y di un sorbo largo y lento, sin apartar mis ojos de los suyos.
Dejé el vaso de nuevo en la mesa. Una marca roja de mi pintalabios quedó impresa en el borde de cristal. Ahora tiene un poco de veneno, susurré, con una sonrisa triste. Como todo lo que toco. Él tragó saliva, sus ojos fijos en la marca roja. Y entonces, muy despacio, cruzó la línea. Alargó su mano a través de la mesa y sus dedos rozaron mi mejilla. Su toque era increíblemente suave, casi reverente. Temblaba ligeramente. Carmen, dijo mi nombre, y fue como si lo dijera por primera vez. Mi corazón dio un vuelco doloroso. En ese instante, con su toque inocente en mi piel, todo el peso de mi vida se derrumbó sobre mí. El juego, la seducción, todo se desvaneció, y solo quedó una verdad devastadora: yo estaba rota, y él era puro. Y yo estaba a punto de romperlo a él también. Con una fuerza que no sabía que tenía, agarré su muñeca. Mi agarre fue firme, casi violento. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No, dije, mi voz de repente fría como el hielo. Me puse de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. La intimidad se hizo añicos. Lo miré desde arriba, él todavía sentado, aturdido y vulnerable. No te confundas, niño. Esto no es una película romántica. Es una lección, dije, cada palabra era un golpe. Y la primera regla es esta: no confíes en nadie. Hice una pausa, inclinándome hasta que mi cara estuvo a centímetros de la suya. Especialmente en mí. Me di la vuelta y salí de la cocina, sin mirar atrás. Lo dejé solo en la penumbra, con el vaso manchado de rojo y el eco de mis palabras flotando en el aire como gas venenoso. Lo había destrozado. Y lo peor de todo es que, al hacerlo, sentí que una parte de mí se había destrozado con él. La mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la cocina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera presenciado la demolición de un alma en mitad de la noche. Sofía regresó a media mañana, parloteando alegremente sobre su tía y el delicioso mole de Puebla. Entró en la cocina y nos encontró sentados a la mesa, en silencio, con 2 tazas de café intactas. Éramos 2 estatuas de hielo. Por primera vez, creo que notó que algo andaba mal. La alegría se desvaneció de su rostro, reemplazada por una mirada de confusión. Pero no preguntó nada. Algunas cosas es mejor no saberlas. El fin llegó de forma abrupta, como un relámpago en un cielo despejado. A eso de la 1 de la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Me levanté de la mesa y contesté en mi habitación. La conversación fue corta, mis respuestas monosilábicas. Entendido. ¿Estaré lista en 1 hora? Sí, sé dónde. Cuando volví a la sala, la decisión ya estaba tomada. Sofía, tengo que irme, anuncié, mi voz sonaba extraña, demasiado formal. Surgió algo. No puedo quedarme más. Sofía parecía herida. ¿Pero tan pronto? ¿Está todo bien, Carmen? No, respondí con sinceridad. Pero lo estará. Subí y empaqué mis cosas con una eficiencia mecánica. Doblé el vestido rojo, el vestido blanco, la camisola negra. Cada prenda era el disfraz de un acto diferente en esta pequeña obra de teatro. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, mis ojos se posaron en mi muñeca, en la serpiente de plata. Durante años, había sido un recordatorio de una traición. Ahora se sentía diferente. Se sentía como una piel vieja que estaba a punto de mudar. 1 hora después, un coche negro, elegante y anónimo, se detuvo frente a la puerta azul cobalto. Sus ventanas tintadas lo hacían parecer un depredador silencioso, completamente fuera de lugar en la colorida y bohemia calle de Coyoacán. Sofía me abrazó en la puerta, con lágrimas en los ojos. Cuídate mucho, amiga. Llámame. Asentí, sintiendo una punzada de culpa. Ella me había ofrecido un santuario, y yo lo había convertido en un campo de batalla. Mateo estaba de pie detrás de ella. No se había movido. Cuando Sofía se apartó,
Quedamos frente a frente por última vez. Él ya no parecía un niño. La confusión y el miedo en sus ojos habían sido reemplazados por algo más duro, más afilado. El fuego le había quitado la inocencia, pero le había forjado el carácter. ¿Era verdad?, preguntó, su voz era baja y firme, sin un atisbo de temblor. ¿Lo que me contaste anoche? ¿Lo del brazalete? Lo miré directamente a los ojos. Podría haberle mentido. Podría haberle dicho que todo fue un juego, la estocada final para completar su lección. Pero en lugar de eso, elegí la ambigüedad, la única verdad que conocía. La verdad es solo una historia que nos contamos para poder dormir por la noche, Mateo, le dije suavemente. Es mejor que aprendas a construir la tuya propia. Y entonces hice algo que no había planeado. Con un movimiento rápido, abrí el broche de la pulsera. La serpiente de plata se desenroscó de mi muñeca. Se la puse en la mano. Su piel estaba fría, pero el metal estaba caliente por mi pulso. Sus dedos se cerraron sobre ella instintivamente. Tú la necesitas más que yo, susurré. Para que recuerdes que todo lo hermoso, muerde. Me incliné hacia él, como si fuera a besar su mejilla. Pero en lugar de eso, mis labios rozaron su oreja. Le susurré 2 palabras, solo 2, en un aliento apenas audible. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, un destello de shock puro y absoluto. Sin decir más, me di la vuelta, caminé hacia el coche negro y subí sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido sordo y final. A través del cristal tintado, vi a Mateo parado en el umbral, con la mano cerrada en un puño, sosteniendo mi pasado. Era un arquitecto, después de todo. Le había dado los escombros, ahora dependía de él que construiría con ellos. Mientras el coche se alejaba, deslizándose por las calles de la Ciudad de México, miré mi muñeca desnuda. Se sentía extrañamente ligera. Libre. Por primera vez en años, no era la superviviente, la víctima o la depredadora. Era solo Carmen. Y no sabía quién demonios era. Una solitaria lágrima rodó por mi mejilla, pero en mis labios, una casi imperceptible sonrisa comenzó a formarse. El juego no había terminado. Solo había cambiado de jugadores.